traen un despapalle allá en Puebla, traen un despapalle y se va a hacer una recicladora muy grande para basura. Es un proyecto muy ambicioso y malinformaron a la comunidad, a las comunidades, vaya, cercanas a este centro de desperdicio sanitario. Desinformaron, metieron por ahí, como luego decimos coloquialmente, cizaña a la población. Estuvo por ahí de gira la presidenta Sheinbaum Pardo y se fueron varios pobladores contra la presidenta. Se le durmió al gobernador Armenta, se le durmió la seguridad al gobernador Armenta, se le fueron por ahí a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta trata de mitigar, ¿no? Esto, de tranquilizar esta situación, pero ya traían una consigna. La consigna era golpeteo político, la consigna era hacer ver mal a la presidenta, la consigna era hacerla sentir, como les dijera, incómoda a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es un llamado de atención para los que guardan los protocolos de seguridad de la presidenta. Es un llamado de atención a los gobernadores que visita la presidenta en diferentes estados. Hay que ponerse las pilas con la seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero bueno, vamos a arrancar con este agarrón que se dio Ricky Riquín Canallín y Gerardo Fernández Noroña esta semana. Para Hechos, el senador Ricardo Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene también el uso de la palabra hasta por 2 minutos, aunque reconozco que todos se han pasado de tiempo. Con su permiso, presidenta. Adelante. Aquí se ha faltado a la verdad y es por eso que he pedido la palabra, para rectificar hechos. El problema de los desaparecidos en México es una crisis real, brutal, que se ha agravado, que se ha exacerbado durante los gobiernos de Morena. Por supuesto que había desapariciones en el pasado. Nada más que durante el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a las propias cifras que el gobierno reconoce, desaparecían 7 personas al día. 7 al día. En este sexenio de Morena hemos rebasado las 40 personas desaparecidas por día. De ese tamaño es la crisis. Y es por eso que este Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha emitido un informe brutal en contra del gobierno mexicano. Y con una desfachatez que francamente raya en la esquizofrenia, nos vienen a decir que en el pasado había desaparición forzada, pero que hoy ya no existe. Que lo que hoy hay son desaparecidos a manos del crimen organizado, pero que ningún servidor público, desde que llegó Morena al gobierno, participa en estas desapariciones. A ver para cuántos ejemplos me da el tiempo que me queda. Martín Trinidad Martínez, Esteban Heriberto Galas, policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Irán Sinué Figueroa, Manuel Alberto Castro, Isaac Sergio Ortiz, policías del gobierno de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Pero ya no existen las desapariciones forzadas. Eusebio F., Jorge D., Rosendo B., policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada, pero ya no existe la desaparición forzada en el país. Iván N., Carmen N., policías de Morena vinculados por desaparición forzada. 13 policías estatales de Veracruz vinculados a proceso por desaparición forzada. 320 policías investigados por el delito de desaparición forzada. Pero lo más grave es lo que señala el propio comité. Por cada persona denunciada hay cuando menos 9 que no son denunciados. Es decir, detrás de esta lista de cientos de policías que durante el gobierno de Morena han participado en la desaparición de personas, hay miles de funcionarios. Y lo que el propio comité señala es que hay además aquiescencia. Saquen el diccionario, tolerancia,
negligencia. Concluya, No es senador. posible que en un país desaparezcan 40 personas al día si no hay cuando menos tolerancia y negligencia de las autoridades y en muchos casos Senador, participación le pido activa con de respeto funcionarios que públicos. concluya, Bien por favor. harían en leer el informe del Comité de la ONU, bien harían en reconocer el problema, porque ese sería el primer paso para resolverlo. No quieran Senador, tapar el concluya, sol por con un favor. dedo. El problema existe, el problema es real. Y vine a rectificar hechos porque aquí se vino a faltar a la verdad. Es cuanto, Presidenta. Como siempre la oposición, ¿no? Del lado de los enemigos, del lado de los calumniadores. Miren la respuesta. La palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, también para rectificación de hechos del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2 minutos en lugar de la senadora Andrea Chávez Treviño. Agradezco a mi compañera y amiga Andrea Chávez haberme cedido esta posibilidad. El virtual canciller Velasco ha platicado con todos los grupos parlamentarios. La oposición, particularmente el PRI y el PAN, ha reconocido que no tiene ningún inconveniente con esta propuesta de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, sin embargo, han anunciado que van a votar en contra. No me extraña y no deja de ser lamentable, porque ayer estaba en vilo la paz del mundo. Ayer el gobierno de Estados Unidos amenazaba con desaparecer una civilización milenaria. Y hoy nos amanecemos con bombardeos al Líbano de parte del gobierno de Israel, que vuelve a poner la paz del mundo en fragilidad. Creo que deberíamos estar unidos en torno a la jefa del Estado mexicano, en torno a la paz del mundo, en torno a que la humanidad se preserve y que solo por este hecho deberíamos acompañar la propuesta presentada por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que considero un error político enorme del PRI y el PAN votar en contra de esta propuesta. Pero lo que no pienso dejarles pasar es la desvergüenza de venir a invocar el dictamen de la Comisión de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, donde los señalamientos de las desapariciones son en los gobiernos del PRI y el PAN. Durante el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, durante el gobierno de Peña, donde el crimen organizado generó un número muy grande de desapariciones, y ahora el comité pretende equiparar las desapariciones forzadas a las desapariciones realizadas por el crimen organizado durante los gobiernos del PRI y el PAN, que es sin duda una herida abierta, pero que es el colmo de la desvergüenza que vengan a decir que están preocupados cuando sus gobiernos fueron los generadores de esta herida abierta, dolorosísima, que hay en la sociedad mexicana. Así es que termino planteando, además de que el comité lo preside un hombre de nacionalidad ecuatoriana que tiene rotas las relaciones diplomáticas con nuestro país, otra persona de nacionalidad peruana que tiene las relaciones rotas con nuestro país, otro integrante que es parte activo en contra de nuestro gobierno. No podría ser más cerrado ese comité, pero insisto, sí es tiempo de que se quiten la desvergüenza de seguir hablando en beneficio del pueblo cuando son traidores a la patria y traidores al pueblo y pierden la oportunidad de un momento de unidad nacional importantísimo frente a la fragilidad de la paz del mundo. Concluya, y el riesgo senador. de la preservación de la humanidad. He terminado, senadora presidenta, pero parece que el PRI y el PAN quieren su medicina permanentemente, así es que aquí vino el doctor Noroña a darles la dosis de hoy, por más señales obscenas que me haga, senadora, y luego se las dé de educada. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Muy buen discurso de Gerardo Fernández Noroña, yo lo dije, muy buen discurso. Pues así es esta derecha, en todas partes así es de hipócrita y de falsa la derecha que se creen dueños de la verdad absoluta. Pero vámonos a la politiquería de esta semana. El análisis político, cómo anda la Felipe polaca. López Veneroni, analista político, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Muchos saludos al auditorio. Oye, varios temas esta semana, Felipe López Veneroni. Bueno, está ya finalmente la aprobación del Plan B, ya fue aprobada por 20 congresos del Estado, ya se publica en el Diario Oficial de la Federación, y esto causó rochas en la oposición porque Movimiento Ciudadano, un partido que ya dijo, yo no voy con el PAN, yo no voy con el PRI, yo no voy con Morena, yo no voy con ningún otro partido, dijo, es coherente con el proyecto que tenemos votar por esta reforma. ¿Cómo ves? Se los están haciendo pedazos, ¿eh?
Mira, creo que la idea del plan B, muchos lo ven como una especie de válvula de escape porque no se aprobó la reforma original como quería la doctora Sheinbaum, pero lo cierto es que lo hemos discutido aquí en varias ocasiones, no podemos tener una democracia tan onerosa, así como se dijo durante la campaña del 2018, no podemos tener un gobierno rico con un pueblo pobre, pues no podemos tener una democracia rica o cara con un pueblo pobre, ¿no? El punto aquí es, hay que controlar y ayudar a que se racionalice el gasto político para que la democracia mexicana, pese a quien le pese, porque ahí va avanzando, no sea tampoco una especie como de barril sin fondo dentro del cual algunos sacan para su propio santo y realmente no están respondiendo a las demandas de la población, que era el problema de los plurinominales, ¿no? Entonces creo que bien que se aprobó ya, bien por Movimiento Ciudadano, me parece una posición sensata. Entonces creo que esto ha sido un triunfo político importante para el actual gobierno. Pues ahí está Felipe López Veneroni. Oye, Felipe. Gracias, Felipe López Veneroni. Ya tenía mucho que no lo escuchaba. Un abrazote. Bueno, ahí está el análisis político con los que saben. Y vaya que saben. No, el saber en el análisis político no quiere decir que siempre nos den la razón, ¿eh? El saber no quiere decir que siempre nos dan la razón, y el día que no nos dan la razón es porque no saben. No, eso es el saber. El saber decirte en esto estás bien y en esto estás mal, no llevarte siempre la corriente. Por eso hay personajes que se ganan el respeto aún, y que en ocasiones nos den con todo, se ganan el respeto porque saben que cuando hay que hablar, señores, y hay que hablar lo que es, no lo que el otro quiere escuchar. Pero bueno, vámonos a este análisis de Pemex con Luisa María Alcalde y su mesa. Precisamente Pemex en el periodo neoliberal pues tenía una deuda que iba creciendo a más del 130% en una década. Posteriormente, ahora con la Cuarta Transformación, la deuda de Pemex en 2025 es de 84.500 millones de dólares, es el nivel más bajo desde 2014. Pero además, la gráfica. Pero además no solamente eso, sino que el asunto es precisamente que había personajes neoliberales que decían que para qué pensar en construir una refinería si al final del día eso solamente se lograría tener un impulso de unos 10 años o 30 años, porque era lo que iba a durar el petróleo. Ya llevamos afortunadamente 7 años con la Cuarta Transformación y estamos viendo que gracias a la construcción de estas refinerías es que México se sigue potencializando, se sigue manteniendo firme, a diferencia de algunos otros países. Claramente la crítica que, por cierto, sostuvieron durante todo el sexenio y que todavía sostienen, no sé hoy a qué dirán, pero uno de los grandes aciertos tuvo que ver con apostar a construir una refinería y también la compra de Deer Park. Eso nos ha generado pues que hoy no seamos tan dependientes como éramos anteriormente y que los precios se puedan controlar. Totalmente de acuerdo, Presidenta. Sin duda alguna es un gran acierto, primero del presidente López Obrador, ahora de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y como lo comentábamos ya con esta reforma que aprobamos hace un par de días, también nos va a permitir como país de aquí al 2030 seguir fomentando la inversión. Nos comentaba la Presidenta Claudia Sheinbaum en la convención bancaria hace un par de semanas en Cancún, tuvimos la oportunidad de acompañarla, que con esta nueva ley, con este nuevo marco jurídico que le permite al gobierno, al Estado, tener la rectoría de las inversiones, sobre todo hablando de inversiones mixtas, cuando hicieron una convocatoria hace 3-4 semanas por parte de CFE y dijeron, a ver, vamos a ver cuántas empresas privadas quieren invertir en México para proyectos de infraestructura energética con inversión privada. Fueron 15 proyectos. Cuando hacen ese mismo ejercicio, mismos proyectos, mismos rubros energéticos, ahora con la inversión mixta, con esta nueva reforma, más de 300 proyectos. Qué interesante. Entonces, eso nos muestra cómo tenemos una presidenta que tiene una gran visión de Estado y que está viendo no solamente qué está pasando actualmente, sino hacia futuro. Un gobierno que genera confianza. Así es, confianza, certidumbre para la inversión. O sea, ahora la ley, digo un poco para poner en contexto a los que nos escuchan, hay una nueva reforma que ya aprobaron o que están por aprobar. Ya está aprobada en Cámara de Diputados y Senadores. Que abre la posibilidad a inversiones mixtas. Ahí está, abre la posibilidad de inversiones mixtas. Por eso nos vamos directamente al fracking. Quiere la oposición meter miedo, pero no tenemos otra opción. El fracking no es opcional, ya lo hemos hablado mucho, al contrario. El gobierno mexicano presentó un plan con el propósito de aumentar la producción de gas natural en México. ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿Cuál es la idea de Pemex? Jorge Herrera Bulnes nos cuenta. El gobierno de México busca impulsar la producción de gas natural en el país con la implementación de tecnología alternativa tipo fracking que sea tan viable como amigable con el medio ambiente. A través de Petróleos Mexicanos, con apoyo de la industria especializada y un grupo de expertos, buscan dar este giro estratégico en materia energética.
El fracking o fractura hidráulica es una técnica que permite extraer el gas atrapado en las formaciones rocosas profundas que se ubican en los pozos petroleros verticales. Está entre las piedras. Entonces, ¿cómo se explota? Se perfora y luego se inyecta de manera horizontal agua con arenas, y las primeras formas de explotarlo era con químicos muy dañinos. Estados Unidos ha capitalizado esta técnica y en la última década se ha colocado como uno de los principales productores de gas natural en el mundo. Organizaciones ambientalistas advierten que el fracking como método de extracción genera contaminación de acuíferos y junto con el elevado consumo de agua que demanda, provoca emisiones de gas metano que contribuyen de forma significativa al cambio climático. Diversos países lo han prohibido o limitado, como Francia, Alemania, Bulgaria y Países Bajos, que argumentan riesgos de contaminación de acuíferos. En Reino Unido e Irlanda, la sismicidad inducida fue causa de la restricción, mientras que España, Francia y Costa Rica lo vetaron por su impacto en el cambio climático, así como Alemania y Uruguay, que lo hacen en forma preventiva. La presidenta, junto con integrantes del Gabinete Energético Nacional, anunciaron la conformación de un panel de investigadores y expertos nacionales que trabajan en el análisis y viabilidad, así como las opciones y oportunidades de obtener este recurso con un método alternativo. Si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se disminuyan al máximo. Con esta opción, argumentó, México podría tener la oportunidad de avanzar en la autosustentabilidad y la soberanía energética. Para Grupo Fórmula, Jorge Herrera Bulnes. Gracias, Jorge. Pues la idea es, de alguna u otra forma, obtener gas natural. Y digo de alguna u otra forma porque aunque la presidenta hablaba sobre el fracking, la fractura hidráulica, que básicamente consiste en perforar un pozo, inyectar bajo presión agua, arena y químicos, pero a altísima presión, tan altísima es que esa presión fractura la roca y al fracturar la roca, pues ocurre una liberación de gas y es la arena, la sustancia de la arena que hace que se mantengan abiertas las grietas y así el gas natural pueda fluir hacia el pozo y ahí comienza la extracción. Le digo, más allá del fracking, ¿por qué? Porque cuando Pemex presentó esto, hubo críticas respecto a la contaminación del fracking, del famoso fracking. ¿Por qué? Porque a la hora de perforar e inyectar el agua, hay casos en otras partes del mundo que si el recubrimiento falla, pues hay químicos o hay gas que puede filtrarse a los mantos acuíferos y contaminar gravemente el agua. También hubo críticas por el uso de químicos que al derramarse podrían provocar pues una situación contraria al propósito que se quiere y que se tiene de obtener gas natural. Y la otra, y también creo que es muy, pero muy importante, es el consumo masivo de agua. ¿Por qué? Porque cada pozo utiliza millones de litros de agua en busca de extraer el gas natural. Y pues ya sabe usted que de pronto en verano, cuando escasean las lluvias en nuestro país, padecemos problemas de escasez hídrica. Y le agradezco esta... No sabía el muchacho ni lo que estaba explicando, el chiste era tirar. No es opcional, el fracking no es opcional, hay que hacerlo y vamos tarde. Pero bueno, vámonos a este asunto de los bloqueos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los reclamos. Dicen que están en contra del polo de bienestar. ¿Qué prefieren? ¿Un basurero a cielo abierto o una recicladora de basura limpia? ¿Qué prefieren? Es muy obvio. Desde que iba a venir, que iba a dialogar con ustedes. De todas maneras, ustedes... No, pero escúchenme. No, de todas maneras... No, escúchenme. De todas maneras, ustedes se manifestaron a pesar de que les dije que los iba a recibir. De todas maneras, los estoy recibiendo. A pesar de que en un evento de vivienda, donde estamos entregando a la gente vivienda, ustedes vinieron a manifestarse, a pesar de que desde antes yo les dije que los iba a recibir. Lo primero, pero si me van a escuchar, me van a escuchar. Lo segundo, ya les comenté que se trata de evitar la contaminación, no provocarla. No tercero, para que no haya problemas, va a haber una asamblea. Ahí le voy a pedir a los secretarios correspondientes que vayan a la asamblea. Pero que sea San José Chiapa. Vamos, sí, ahí. Un municipio. Y se va a escuchar. Les hacemos la asamblea. ¿Les parece bien? No, esa votación nada más es para escuchar el proyecto. No vamos a... O sea que ya se va a hacer, presidenta. Se va a hacer. Lo que diga el pueblo no importa. Se va a hacer, presidenta. Sí, pero es que ustedes deben responder. Y van a venir los secretarios a informar. Nosotros no vamos a hacer nada que esté en contra del pueblo. Pero ustedes tienen que también escuchar. Porque si se dejan llevar por lo que no nomás escuchar lo que ustedes ya pusieron. Es escuchar y analizar las cosas. Ustedes quieren traer millones de basura. Y en el presidente y en la presidencia ni un carro para basura tienen. Aprueben el pueblo hasta casi va a ver. Nuestro municipio no tiene ni carro de basura. Préstenme su... Gracias.
Ahí está la situación allá. En la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo otra vez falló la seguridad, pero bueno. Ahora si lo ven unos minutos más con más información. Gracias.